Queremos evaluar los límites de las funciones racionales cuando x se aproxima al infinito. Analizaremos dos métodos para determinar estos límites. El primer método, analizará el grado del numerador y el denominador. En el segundo método, vamos a adoptar un enfoque más general. Comencemos por identificar el grado del numerador y el denominador de cada función racional. Para el primer límite, el grado del numerador es 4. El grado del denominador es 5. Para la segunda función racional, el grado del numerador es 7. El grado del denominador también es 7. Y para la tercera función racional, el grado del numerador es 5. El grado del denominador es 3. Y ahora echa un vistazo a nuestras notas. Si el grado del denominador es mayor que el grado del numerador, el límite es 0. Así que resolvemos el primer límite. El grado del denominador es 5. 5 es mayor que el grado del numerador, que es 4 y, por lo tanto, el límite es igual a 0. Esto se debe a que el denominador, que tiene un grado más alto, crece más rápido que el numerador cuando x se aproxima al infinito y, por lo tanto, los valores se acercan a número 2. Si el grado del numerador y el denominador son iguales, el límite es la relación de los coeficientes principales. Por lo tanto, para el segundo ejemplo, el grado del numerador y el denominador son 7. Y el coeficiente de x al séptimo es 1 y, por lo tanto, el límite es igual a 1 dividido por 2, o 1, 2. Número 3. Si el grado del numerador es mayor que el grado del denominador, el límite se acerca más o menos infinito, y no existe. Para la tercera función racional, el grado del numerador es mayor que el grado del denominador y, por lo tanto, el límite se acerca al infinito positivo o negativo, y el límite no existe. Bueno, porque x es acercándose al infinito positivo. 2x a la quinta es positiva, y también lo está 9 veces al cubo y, por lo tanto, el límite se acerca al infinito positivo, lo que nuevamente indica el límite no existe. Así es como podemos determinar los límites en el infinito de las funciones racionales cuando el numerador y el denominador son funciones polinómicas. Echemos un vistazo también en un segundo enfoque. Para el segundo enfoque, dividimos los términos en el numerador y denominador por la potencia más alta de la variable en el denominador. Así que, mirando esto primero límite, la potencia más alta de la variable en el denominador es x al quinto. Dividiremos cada uno de los 6 términos por x hasta el quinto. En el segundo límite, la potencia más alta de x en el denominador es x hasta el séptimo. Dividimos cada término por x hasta el séptimo. Y para el tercer límite, la potencia más alta de x en el denominador es x al cubo. Dividimos todo por x al cubo. Sigamos adelante y hagámoslo. Y así, para cada racional función, dividimos cada término por la potencia más alta de x en el denominador. Así que para esta primera función racional, dividimos cada término por x hasta el quinto. Para la segunda función racional, dividimos cada término por x hasta el séptimo. Y para la tercera función racional, dividimos cada término entre x al cubo. El siguiente paso es simplificar. Y, a continuación, determinar el límite. Así que para el primer límite, 3x al cuarto dividido por x al quinto se simplifica a 3 dividido por x. Menos 3x al cuadrado dividido por x a la quinta se simplifica a 3 dividido por x al cubo. Más 8 dividido entre x para el quinto nos simplifica. En el denominador, 2 veces al cubo dividido por x a la quinta se simplifica a 2 dividido por x al cuadrado, más x a la quinta dividido por x hasta el quinto se simplifica a 1. Más 3 divididos entre x para el quinto nos simplifica. Y ahora desde aquí, recuerda si tenemos una fracción en la que el numerador es una constante y el denominador contiene una variable en la que la variable se aproxima a infinito positivo o negativo, el valor se aproxima a 0. Así que 3 dividido por x se aproxima a 0 cuando x se aproxima al infinito. 3 dividido por x al cubo se aproxima a 0 cuando x se aproxima al infinito. Y 8 divididos por x a la quinto también se acerca a 0, a medida que x se acerca al infinito. En el denominador, 2 dividido por x al cuadrado se aproxima a 0 cuando x se aproxima al infinito. 1 no se ve afectado por x, y 3 divididos por x para el quinto se aproxima a 0 cuando x se acerca al infinito. Simplificando, ahora solo tenemos 0 dividido por 1, que es igual a 0, que es el mismo límite que he encontrado usando los grados. Y ahora para el segundo límite, dividimos todo por x hasta el séptimo, así que ahora simplificamos.
En el numerador, x a la séptimo dividido por sí mismo se simplifica a 1. Menos 3 veces al cuadrado dividido por x al séptimo se simplifica a 3 dividido por x hasta el quinto. Más 8 dividido entre x para el séptimo no se simplifica. En el denominador, 7 veces al cubo dividido por x al séptimo se simplifica a 7 dividido por x hasta el cuarto. Más 2 veces al séptimo dividido por x hasta el séptimo se simplifica a 2. Y luego tenemos más 3 divididos por x a la séptimo no simplifica. Y ahora determinando el límite, a 1 no le afecta a x. 3 divididos entre x para. El quinto se aproxima a 0 cuando x se acerca al infinito. 8 dividido por x hasta el séptimo se aproxima a 0 cuando x se aproxima al infinito. En el denominador, 7 divididos por x hasta el cuarto se aproxima a 0, y también lo hacen 3 divididos por x hasta el séptimo a medida que x se aproxima al infinito. Y 2 no se ve afectado por x. Simplificando, simplemente tener 1 dividido por 2, que es igual a 1 o 2, el mismo límite que encontramos arriba. Y para nuestro último ejemplo, dividimos todo por la potencia más alta de x en el denominador, que era x al cubo, y ahora simplificamos. 8x al cuadrado dividido por x al cubo simplifica a 8 dividido por x. Más 2x a la quinta dividido por x al cubo simplifica a 2x al cuadrado. Más 8 dividido por x cubed no simplifica. En el denominador, 9x al cubo dividido por x al cubo se simplifica a 9. Menos x dividido al cuadrado x cubed simplifica a 1 sobre x. Más 3 divididos por x cubed no simplifica. En el numerador, 8 dividido por x se aproxima a 0, así como 8 dividido por x al cubo a medida que x se aproxima al infinito. Observe que 2x al cuadrado se va a acercar al infinito. Cuando x se aproxima al infinito, en el denominador, 9 no se ve afectado por x. 1 dividido por x se aproxima a 0, y también lo hace 3 dividido por x al cubo a medida que x se aproxima al infinito. Simplificando, observe cómo tienen la forma del infinito dividido por 9, que sigue siendo infinito, que coincide con lo que he encontrado usando los grados. Espero que te haya resultado útil.